Ahora sí, bien, como les dije, primero hicimos un análisis diacrónico y luego entonces intentamos hacer una síntesis. Ahora vamos a tratar de hacer un análisis sincrónico, tratando de ubicar un centro de teología paulina, es decir, ¿habrá algún concepto, alguna frase, alguna idea a través de la cual se unifique todo el pensamiento paulino? A eso es lo que nosotros le llamamos centro de teología paulina. Así que ese intento de encontrar un centro o verdad integradora de todo el pensamiento paulino ha dado lugar a una variedad de interpretaciones que lejos de ser homogéneas, eh, lo que ha traído es mucha discusión, ha rodado mucha tinta en este tema. La mayoría de enfoques se pueden agrupar en dos categorías. Están los que toman como un punto de referencia la soteriología, es decir, la justificación por la fe. Ellos dicen, ese es el tema central, ese es el centro de la teología paulina. Y luego están los que se decantan por un centro cristológico. Ellos dicen, no, estar en Cristo es el centro de la teología paulina. Hermano Juan, Y, sí, dígame. solamente me corrige si estoy equivocado, pero como ejemplo pudiéramos decir que un ejemplo de la justificación por la fe, como la doctrina central de Pablo, pudiera ser Martín Lutero, que es el que se adhería a eso, ¿verdad? Perfecto, muy bien, Y no sé si excelente. el otro, no sé si el otro pudiéramos decir Juan Calvino, aunque creían ambos en la justificación por la fe, pero estar en Ah, Cristo es el término clave de Pablo en Efesios y es parte de la doctrina de la predestinación exactamente, para formar parte exactamente. del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Una versión más extrema de estar en Cristo como centro de la teología paulina sería la nueva perspectiva de Pablo, Ujú, ok. donde, donde para ellos el paradigma es eclesiológico, ni siquiera soteriológico, Sí, eclesiológico. te iba a mencionar a N.T. Wright, pero dije, bueno, quizás es más conocido Calvino y Lutero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Adelante, hermano Juan. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, dikaió, que es la palabra griega para justicia, ocurre un total de 228 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 113, es decir, prácticamente el 50%, están en las epístolas de Pablo. Entonces, eso inmediatamente tú piensas eso y dices, oye, pero si la mitad de la terminología de justicia está en el apóstol Pablo por la justificación por la fe, se cae por su propio peso. Ese es el centro. El problema es que dentro de la literatura paulina, solamente en Romanos y en Gálatas es predominante la terminología de justicia. Es decir, que el 64 veces ocurre en Romanos, es decir, el 57% de las menciones paulinas solamente están en Romanos y 13 veces en Gálatas. Es decir, que entre Romano y Gálatas tenemos un 80% de la terminología de justicia en el apóstol Pablo, lo cual da paso a que los eruditos eh, que se decantan por un centro cristológico digan, no le hace justicia a la totalidad del pensamiento paulino, puesto que solamente son dos cartas las que manejan el paradigma soteriológico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a explorar muy brevemente, muy esquemáticamente, los argumentos a favor del uno u otro bando. Y al final, creo que la propuesta de un erudito, que vamos a ver quién es, creo que él da una suerte de vía integradora que nos ayuda a ver el cuadro un poquito más completo. Así que exploremos el argumento a favor de un centro soteriológico. Dice así, el
significado del vocabulario jurídico. Pablo emplea la terminología de justicia, dikaió, dikaiosune, tanto como verbo como sustantivo, en un sentido forense, más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Como ya puntualicé, el 50% de todo el Nuevo Testamento es Pablo quien maneja el significado y la terminología de justicia, con presencia fundamental en las epístolas claves, Romanos, Gálatas, Filipenses, Primera Corintios, Segunda de Timoteo y Tito. Adelantándonos a la objeción de que solamente eh, eh, predomina en las epístolas paulinas, en las epístolas Romanos y Gálatas, la terminología de justicia. Me gusta mucho lo que establece el genial Gunther Borgham, un teólogo alemán, que yo lo tenía más como como un referente en la búsqueda del Jesús histórico, pero me di cuenta que él tiene un libro acerca de la teología del apóstol Pablo, bastante interesante, bastante interesante. Se llama así mismo Pablo. Y él dice que aunque no siempre se mencione de manera explícita, la justificación forma la subestructura subyacente del pensamiento paulino. Conceptos claves como gracia o haris y pistis, fe, están ampliamente atestiguados y obtienen su significado de su asociación con la justificación. ¿Qué le parece, Hermano hermano? Maggi, Este argumento. ¿Ah? yo creo que hay que desempaquetar primero esa frase subestructura subyacente, ¿verdad? Porque quizás no es muy fácil de entender para mucha gente, pero pudiéramos compararlo como con un armazón, ¿verdad? Como cuando alguien está edificando una casa, primero se hace el armazón de la casa, ¿verdad? O quizás se puede también hablar de como de un andamiaje, aquello que se estructura alrededor de la casa y que se utiliza para poderla construir, ¿verdad? En pocas palabras, es algo que le da soporte, es algo en este caso la palabra subyacente significa por debajo. Entonces es como decir todo aquello que se construye, hablemos de un cimiento o de un fundamento. Entonces, acá estaría diciendo este profesor Gunther Borgman que la justificación, aunque no se mencione explícitamente, está por debajo, está en el cimiento de todo lo que se dice y está como unas vigas que aunque no se miran, están allá como unas columnas o pilares a manera de estructura, como de andamiaje, o armazón, están sosteniendo todo lo que se está diciendo, ¿verdad? Y entonces eso sería eso de la subestructura subyacente. Y los conceptos Y, claves, claro, la haris gracia y la pistis fe están más que atestiguados, ¿verdad? sí, y si lo llevamos su última consecuencia, entonces, si no estuviese la justificación como subestructura subyacente, entonces esos conceptos carecerían de significado puramente paulino. Eso es lo que él nos está tratando de explicar. Y si me Ahora, permites, si me permite nada más una cosita, porque es importante, creo, para que podamos comprender eso. No sé si todos estamos entendiendo la palabra forense, ¿verdad? Ah, importante. pero en el ambiente del Nuevo Testamento y sobre todo en el ambiente de la justificación, hay dos tipos de interpretación, por así decirlo, aunque pueden haber más, pero hay dos que son muy básicos. Uno, el que es el tipo evangélico, que es el jurídico, y el otro que es el católico romano, al menos en nuestra experiencia de estar en diálogo con otras personas y como personas que venimos de la época de la Reforma, todos los reformadores, en un sentido básico, seguidores de Lutero y de esta manera de interpretar la escritura,
hablan de la justicia en un sentido forense. ¿Qué significa? Significa que cuando la justicia es acreditada o la declaración de justicia o justificación es dada al pecador, esta declaración es una declaración legal externa o exterior. O sea que la gracia que se le aplica a través de del veredicto o de la sentencia declara a la persona inocente o justificada, pero no la cambia internamente, sino que es un veredicto externo de un juez, ¿verdad? Ahora, es como cuando, por ejemplo, alguien está acusado, un pecador, ¿no? O un impío, digamos un asesino en serie el día de hoy, que está bien corrupto y bien corrompido en su corazón, moralmente hablando. Pero se dan evidencias de que no fue él, o aunque haya sido él, se dan evidencias de que alguien más va a pagar por su condena y lo dejan salir libre porque alguien más va a pagar por su condena. Entonces el veredicto es que sale libre, pero la moralidad de su corazón no cambia. El veredicto no hace el cambio en su corazón. Entonces eso significa forense. Habrá otra doctrina bíblica que se encargue de hablar del cambio del corazón, que es la regeneración, pero eso es una cosa diferente a la justificación. Y es por eso que es necesario explicar el término forense. O sea, que ocurre por fuera del ser humano. Adelante ahora sí, hermano Juan. Entonces, bueno, usted explicó perfecto. Vamos a ver ahora el otro grupo. Aquí tenemos el grupo tratando de justificar o de probar la idea de un centro cristológico. Aquí la amplia certificación del lenguaje participativo en el apóstol Pablo. Ellos dicen que el 158 apariciones de la fórmula en Cristo existe una red más amplia de lenguaje participativo que incluye la metáfora del cuerpo de Cristo, la entrada de Cristo por el bautismo, terminología con Cristo, indicando solidaridad, el concepto de pertenecer a Cristo, compartir los sufrimientos de Cristo, textos de comunión y unión con Cristo en varios en Cristo emerge como la esfera de donde se realizan otras metáforas soteriológicas. Esas otras metáforas soteriológicas, claramente se está hablando de la unión con Cristo, y se puede decir también la idea del descubrimiento central de Pablo, de su encuentro en Damasco, fue reconocer el señorío de Cristo. Como bien dice George Strickland, él establece lo siguiente, él dice, la unión con Cristo trajo liberación del poder esclavizante y el lenguaje jurídico emerge después cuando Pablo reflexiona sobre el problema de la ley. Entonces, aquí lo que se está abogando es que hay que ver que hay un precedente del lenguaje participativo en el encuentro de Damasco, según Hechos 9. Y pudiésemos seguir, porque ellos amplían incluso y llegan hasta la ética paulina, porque ellos establecen que la ética paulina se deriva únicamente de su posición en Cristo. Y pudiésemos incluso llegar al punto de hablar de que las líneas jurídicas sirven las participativas, pero no viceversa. Texto clave que muestran eso sería Romanos 24, perdón, Romanos 3:24, y esa sería más o menos la argumentación. Esa última parte, donde ellos dicen que la terminología jurídica siempre sigue a la terminología participativa, yo eso no lo veo muy factible porque hay partes en el pensamiento de Pablo, sobre todo en Romanos, donde es al revés, donde estar en Cristo viene de ya haber sido justificado y así por el estilo. Ah,
ahí están los dos puntos. Yo no quise complicarlos más con argumentos a favor y argumentos en contra, porque ambos grupos tienen argumentos muy buenos. Yo, ¿por qué abogo? Bueno, yo me uno a lo que dice mi hermano Richard B. Gaffin, puesto que cuando encontré esta sección, él discutiendo acerca del centro de la teología paulina, me encantó y dije, no pudiese encontrar una mejor respuesta. La pregunta, vamos a preguntar al experto, ¿tiene la teología un centro? Y si es así, ¿cómo podemos identificar? El señor Gaffin responde, el centro de la teología de Pablo es el Evangelio. Y en el centro de ese Evangelio está la muerte y resurrección de Cristo. El enfoque de toda su enseñanza, el centro del Evangelio es la muerte y resurrección, perdón, el centro de la teología de Pablo, constituyendo ese centro, tanto como cualquier otra cosa, están la muerte y la resurrección de Cristo, o más ampliamente, el sufrimiento y la gloria mesiánica, su humillación y exaltación en su significado escatológico salvador y que cumple las escrituras. Así que el centro de la teología de Pablo está determinado por la triangulación de cristología, soteriología y escatología. Poquito complicado, pero lleno de un significado interesante. Lo que Gaffin nos está diciendo es, a ver, no es necesario polarizarnos si justificación por la fe o estar en Cristo, porque ambos conceptos en el Evangelio son prácticamente dos caras de la misma moneda. Así que el centro de la teología paulina debemos de verla tanto cristológica, soteriológica, y él le agrega soteriológicamente. Yo creo que eso nos ayuda a tener una perspectiva mucho más amplia de la teología paulina, porque nosotros los reformados hemos pecado de reduccionistas. Al reduccionar todo el pensamiento de Pablo solamente a la salvación por fe, perdón, a la justificación por la fe, nos hemos perdido de toda la riqueza del pensamiento paulino. Sí, yo creo que la justificación por la fe es central, pero no es lo único que encontramos en Pablo. Y en ese sentido, debemos de hacerle un poquito más de caso al otro grupo que establece un centro cristológico. Sí, nada más a manera de comentario rápido, ¿verdad? Y hemos hablado de que cristología, bueno, en este caso sería la enseñanza acerca de Cristo, soteriología, la enseñanza acerca de la salvación, y escatología, la enseñanza acerca de las últimas cosas en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Y dice acá tiempo para preguntas y respuestas sobre el apóstol Pablo y el centro de su teología. Vamos a ver. Todas las preguntas las va a responder el hermano Ben o el, hermano, o el No, doctor vamos a Irak. aprovechar que está el doctor Irak aquí, ¿verdad? Adelante, mis hermanos y hermanas. ¿Alguna pregunta ahí? Mi hermana Angélica, no me diga que hoy se va a ir en blanco sin ninguna pregunta o comentario. Eso sería un milagro. Creo que sí, hoy va a haber milagro. A ver, a ver, a ver. ¿Alguna pregunta sobre el centro de la teología del apóstol Pablo? ¿Será la salvación, o sea, la justificación por la gracia en la fe? ¿O será que estamos en Cristo de una manera eclesiástica? ¿O será, como decía el doctor Gaffin, la salvación, la justificación, bueno, estar en Cristo, en la cristología, y además, vamos a ponerle allá, esto ocurre en los últimos tiempos, en la escatología?
Bueno, ahí está William. Ahora sí, William, adelante. Sí, bueno, yo sí tengo una pregunta. Había leído en algunas fuentes que lo que hacía Pablo era interpretar a Cristo tomando como eje la resurrección, ¿no? O sea, ¿qué Buen implicaba punto. el que Cristo hubiera resucitado de los muertos? Y a partir de ahí es que comienza a hacer toda su teología y pues va predicando lo que es el Evangelio. Pero mi problema con, con la palabra Evangelio, sé que significa buenas noticias, sé cuáles son sus implicaciones, pero bueno, aquí en la universidad donde yo estudio, cuando pregunto qué es el Evangelio, pues me dicen, no, pues el Evangelio es Cristo, o el Evangelio, pues sí, no, simplemente como, y me dan como una idea muy abstracta de lo que es el Evangelio. Lo que, lo que yo comienzo a entender es que probablemente el Evangelio es una serie de muchas cosas diferentes en una sola. Ejemplo, ¿no? La unión en Cristo es parte crucial, ¿no? Había leído con un autor que si bien uno entra individualmente a la iglesia, al final de cuentas Dios viene por un pueblo, no viene por personas individuales, sino que viene a reclamar a su pueblo. Y, o sea, eso es una parte, pero no podemos tampoco olvidar que es por fe. Entonces, o sea, tanto sería una respuesta de que yo creo que involucra todo, que el centro de Pablo es en el Evangelio es cómo el pueblo de Dios vive la vida del futuro en tiempos presentes, pero y al mismo tiempo mi pregunta sería, ¿sí es eso el Evangelio o exactamente qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Vamos a hacerlo sencillo. El Evangelio no es Cristo, el Evangelio es lo que hizo Cristo, que es muy diferente. El Evangelio es lo que Jesús hizo y claramente eso que hizo tiene relevancia por la persona que lo hizo. Es en la típica discusión entre ipsísima verba Jesu o ipsísima facta Jesu. Las palabras o los hechos de Cristo. A ver, lo que Jesús dijo tendría significado si no hubiese sido quien lo dijo. Y de nuevo, si Jesús no hubiese explicado quién él era y lo que hizo, ¿tendría relevancia? Entonces, pasa lo mismo acá. Eh, la justificación por la fe en el pensamiento del apóstol Pablo viene mediado por nosotros estar unidos a Cristo por la fe y disfrutar de todas las riquezas de lo que es estar en Cristo viene mediado por yo haber sido justificado. O sea, yo soy unido a esta nueva comunidad. ¿Cómo yo entro a esta nueva comunidad? Por fe. Y así, ¿y por fe en quién? En la persona de Cristo y en la obra que él hizo. Por eso es que me gusta mucho el tema de Gaffin, porque Gaffin, al establecer el Evangelio como el centro de la teología paulina, está ampliando el abanico eh, para que no seamos miopes ante toda la riqueza del apóstol Pablo. Si me permite un comentario, creo que la pregunta de William es clave y creo que voy a tomar un minuto para explicar un poquito más. William, tu pregunta es central y tristemente yo he encontrado en muchísimos predicadores, aún en muchísimos teólogos, una confusión bárbara en cuanto a lo que es el Evangelio. Pero te voy a dar una forma bien centrada y bien básica de poder identificar lo que es el Evangelio. En 3 puntos, ¿ok? El primero, el Evangelio es la obra que Dios Padre hizo en la persona y la obra de Jesucristo. ¿Ok? Como dijo Juan. Primero, se centra en la persona y la obra de Jesucristo. Te voy a poner esto como ejemplo contrastante para que te des cuenta. El Evangelio no es lo que Dios hace en mi vida, ¿ok?
El evangelio es lo que Dios hizo en Cristo, en la persona de Cristo. Lo que Dios hace en mi vida como incrédulo para traerme a ser creyente y convertirme en seguidor de Jesús, eso se llama regeneración, nuevo nacimiento o conversión. Pero eso no es el evangelio. El evangelio no es lo que Dios hace en la vida del pecador, sino que el evangelio es lo que Dios hizo en la vida de un santo, que es Cristo. ¿Ok? Primero. Aparte de eso, hablando siempre del mismo punto, el evangelio no es lo que Dios hace al venir a habitar dentro de mí, en mi corazón. Eso no es el mensaje del evangelio. El evangelio es Cristo viniendo del cielo al mundo, no viniendo a mi corazón. ¿Ok? Entonces, vino al mundo, como dice Juan, ¿verdad? Se manifestó al mundo. Vino del cielo como verbo y entró al mundo en un punto de la historia. Segundo, el evangelio no solamente se centra en la persona y la obra de Cristo, sino que el evangelio es una obra que se realizó en la historia y es una obra histórica. O sea que hubo un momento en que Jesucristo de Nazaret nació, vivió entre nosotros, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Todo ese periodo de tiempo y toda la obra que Jesucristo hizo mientras estuvo en su ministerio terrenal es la obra del evangelio. Por eso se narra en los evangelios y se llama de esa manera porque es el contar la historia histórica, valga la redundancia. Cuando digo historia quiere decir el relato histórico del evangelio, la historia de la historia, ¿verdad? O sea, el relato histórico, valga la redundancia. Entonces vemos que el evangelio no se centra en otras doctrinas, no se centra, el evangelio no es acerca del milenio, el evangelio no es acerca de la creación, el evangelio no es acerca de qué será, ponle tú de cualquier otra doctrina, ¿verdad? Incluso de la predestinación, ¿verdad? El evangelio no es lo que Dios hace a través de la predestinación, sino el evangelio es lo que Dios hace a través de la persona y la obra de Cristo, ¿verdad? No somos salvos por decreto, somos salvos por lo que Jesucristo hizo históricamente. Entonces, si hubiéramos sido salvos por decreto desde la antigüedad, en la eternidad pasada, no hubiera habido necesidad de que Cristo viniera a morir por nosotros, ¿verdad? Ya estaríamos salvos por decreto, ¿verdad? Pero no es así. No somos salvos por una teología decretal, para empezar, ¿no? Entonces, pero déjame terminar con el último punto. Entonces, se centra en la persona de Cristo. Segundo, es una obra histórica. Y tercero, es una obra ya completada, ya está hecha, perfecta y terminada. De manera que el Evangelio no es algo que continúa el día de hoy. Lo que continúa el día de hoy son los beneficios y los resultados del Evangelio, que eso sí es eterno y para todos nosotros. Pero es una obra, o sea, cuando yo digo es que tengo que vivir el Evangelio, tengo que hacer el Evangelio, eso es una cosa imposible, porque eso nada más Cristo lo pudo hacer, porque se hizo en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. A mí me toca vivir de acuerdo a lo que Cristo hizo, ¿verdad? Entonces, por eso no es vivir el Evangelio, es vivir según lo que enseña el Evangelio, que es diferente, ¿verdad? Yo no puedo vivir el Evangelio, sino vivir de acuerdo con el Evangelio, que es otra cosa diferente, ¿verdad? Entonces, pero es una obra completa, o sea, no es una cosa que, o sea, no es una cosa que todavía se sigue haciendo y como que se va a completar en la eternidad del Evangelio, no. El Evangelio es una cosa completa, como dice el libro de Hebreos, hecha de una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces, esos tres puntos creo que te van a lograr ubicar mejor en cuanto a qué es el Evangelio, ¿verdad? ¿Sí me dio a entender, William? Sí, muchas gracias. Sí, es que sí Sí, era mi le dije que problema le iban a porque... curar. perdón. Sí puede cerrar su micrófono, hermana Angélica, por favor. Gracias. Yo le quería Adelante, hermano aportar, Melvin. yo le quería Sí, aportar a lo que usted dijo de que no somos salvos por decreto.
de que un teólogo reformado, como lo es J. Oliver Boswell, dice en su libro, la expiación hace efectivo el decreto de elección. Ajá. Sin expiación histórica no existe nada, ¿no? Ya. Es lo que en términos sencillos quiere decir, ¿no? Sin la expiación histórica hecha en la cruz del Calvario, el decreto no vale nada. Es la realidad, ¿verdad? Y es dicho por un teólogo reformado como Oliver Boswell, ¿verdad? Otro que habló acerca de eso, que también es otro teólogo reformado que habla más o menos en la misma línea, es J.C. Berkouwer, ¿verdad? Es otro teólogo holandés, ¿verdad? Que habló acerca de eso. Y es de los mejores y reconocidos teólogos reformados que hay. Hermano Melvin, adelante. Ok, mi hermano, ven, gracias, mi hermano. Mi hermano, yo tenía una pregunta. Bueno, entiendo que el apóstol Pablo era un hombre bastante culto y bueno, en sus cartas pues lo hace notar y utiliza bastantes palabras que hay que tener un diccionario al principio para poder entender, ¿no? Como regeneración, justificación, glorificación, entre varias, ¿no? Pero también entiendo, mi hermano, que según han ido saliendo las traducciones, tratan de ponerlos un lenguaje más contemporáneo, más fácil de poder entender. Pero hay varios pasajes de Pablo que utilizan una palabra, y me van a corroborar si estoy bien, eh, que es la famosa teosis. Y eso lo podemos ver en segunda de Pedro 1:4. No sé si lo puedes buscar, hermanito, para ponernos en contexto, que en otras traducciones se dice deificación, se traduce, y en otras se dice naturaleza divina. No sé si nos podemos ubicar con el texto de segunda de Pedro 1:4, eh, y si no, yo lo leo, ¿no? O si no, lo Sí, pueden ver, donde dice Pablo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante, y aquí está la palabra, de la naturaleza divina. Tengo entendido que esa palabra pues ha ido modificándose y todo, pero exactamente, mi hermano, ¿a qué se refiere esta teosis? ¿Qué exactamente, Bueno, mi hermano? Esa sería recuerda mi primero pregunta. que estamos en Pedro, no en Pablo. Ok, no, pero te voy a buscar otro pasaje de Pablo para que la busquemos ahí y entendamos, ¿no? Okay. Ok, la voy a buscar. Vamos a ver si la podemos encontrar. Vamos a ver. Oh, señor Google, ayúdanos aquí. Eh, sí, porque sí iba a mencionar eso. El pasaje ok, que se está dando es de la teología de de, Pedro, de, ¿verdad? de Pedro, sí. Ajá, Ok. y el vocabulario, aunque todos somos cristianos, cada uno tiene un énfasis y un contexto específico, ¿verdad? Pero sí sería bueno que pudiéramos En, encontrar la prim- misma palabra en de primera Pablo. de Tesalonicenses 5:17, ¿Ok? vamos a Ahora ver si sí. hay. O sea, el punto es, mi hermano, que ¿qué se entiende exactamente por eso, mi hermano? O sea, porque a simple vista dice que Cristo nos ha hecho partícipe de la naturaleza divina, ¿no? Porque he escuchado algunos No, que no, dicen que somos como vamos o a decir, sea, o sea, la participación de nosotros con Dios está en boca del mismo Cristo en Juan capítulo 17. Él ora para que nosotros seamos uno, como el Padre y Él son uno. Entonces, también el apóstol Pablo nos habla de la unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo. Ahora, eso es una cosa. Y otra muy diferente es la doctrina católico-romana de la teosis, si esa es tu preocupación. claro, Son, claro, mi hermano, pero ¿cómo se debería de entender de que son tenemos, son a dos ver, desarrollos teológicos distintos. La teosis indica de que tú te vas convirtiendo en Dios, de que tú al participar de la naturaleza divina, tú te vas convirtiendo en Dios y llegas a ser un hombre divinizado.
Eso yo no lo encuentro por parte en la Escritura. O sea, a pesar de que afirmamos una unión mística con Cristo, a pesar de que nosotros podemos ser partícipes de la naturaleza, porque el Espíritu de Dios mora en el creyente, eso no significa de que nosotros vamos a ser divinizados, ontológica, ni moral, ni de ninguna forma. Nosotros seremos, escatológicamente, seremos glorificados, el hombre va a ser glorificado, no divinizado. Y la glorificación nuestra va a ser tener un cuerpo eh, sin corrupción, sin pecado. ¿Ves? Las categorías son distintas. Sí, ahora, yo creo que es importante que notemos esto y es una magnífica pregunta, hermano Melvin. He estado buscando acá un pasaje que creo corresponde a lo que tú estás preguntando. Ahora, concuerdo con lo que dice el hermano Juanji, que ontológicamente, o sea, en nuestro propio ser, en nuestra propia sustancia o esencia como seres humanos, la Biblia nunca dice que vamos a ser divinizados en ese sentido, ni tampoco o deificados, ¿verdad? Eso lo enseñan las herejías, ¿verdad? Pero nosotros no creemos en nada de eso. Ahora sí creo, es importante que nos demos cuenta también que cuando los pasajes hablan de que vamos a ser transformados y que vamos a ser revestidos con inmortalidad y con incorrupción, está hablando del futuro, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú leíste el pasaje de Pedro, ahí dice que nos ha hecho partícipes, no dice nos hará partícipes, sino dice nos ha hecho partícipes. Tiempo perfecto, ¿verdad? Entonces, o sea, tiempo perfecto significa que la cosa ya se realizó y los resultados todavía continúan y nos ha hecho partícipe de esos resultados en tiempo presente. Ahora, hay algunos aspectos de la participación en la naturaleza divina que los tenemos el día de hoy en base a lo que Pedro dice y lo encontramos en el apóstol Pablo, pero solamente es en base a la comunicación o la participación derivativa o derivada de los atributos comunicables de Dios hacia el ser humano. Obviamente tiene ciertos atributos incomunicables, como la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, que eso nunca se dice en la Biblia que vamos a ser partícipes de ellos, porque solamente le pertenecen a Dios. Pero entre los atributos comunicables de Dios, de los cuales ya somos participantes el día de hoy, te quiero mostrar dos de ellos. Y creo que es a lo que se refiere el apóstol Pedro. Dice en Efesios capítulo 4, y me gustaría que veas el versículo 22, 23 y 24, y que los leas. Si lo que tienes la Biblia ahí, hermano Melvin, abre tu micrófono y si tienes la Biblia, léelos. Vamos a leerlos detenidamente, nada más vamos a leer ese pasaje, pero creo que hay unas cosas allá bastante importantes. O sea que hablar de una deificación o divinización Ok, o profesor, ser me dice, participante de la naturaleza divina, en ese sentido, creo que mal conduce o mal induce a una forma de pensar que no corresponde con lo que vemos en la Escritura. Pero sí dice el versículo 22, a ver si lo tienes ahí. sí, en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y Ahora el vestidos, 24, léelo despacito. ok, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en Ok, la justicia. creado según Dios. O sea que es esta participación en la naturaleza divina es una creación de Dios hacia la humanidad. Y luego que dice, ¿en qué? En la justicia y la santidad de la verdad. Ahí están esos dos atributos comunicables de Dios. O sea, ser participante de la naturaleza de Dios no es una cosa ontológica,
que vamos a ser parte de la Trinidad, sino que venimos a ser participantes en Cristo de la justicia de Dios, que es uno de sus atributos comunicables, y de la santidad de Dios, que es el otro de sus atributos. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos habla en secciones y dice, primero de la justificación, luego de la santificación, y nos espera la glorificación, ¿verdad? Pero todo ese proceso es ser participantes de la naturaleza divina, recalco, sin llegar a ser ontológicamente parte de la Trinidad. No nos podemos desviar para llegar a ser como los mormones, que son creadores y Exacto. fabricantes de dioses, ¿verdad? Donde cada uno, en la enseñanza de ellos, llega a ser un diosito, ¿verdad? Y en un pequeño dios. Tampoco podemos caer en ese tipo de enseñanza de Cash Luna o de Guillermo Maldonado, que es la misma cosa, ¿verdad? Dios nos libre de eso, ¿verdad? Entonces, Yo le respondo, entonces, no, nada de eso. Entonces, ser participantes de la naturaleza divina es ser. Ahora, hay otra parte de la enseñanza que es muy importante en teología, que se refiere a una palabra que se llama la pericoresis. La pericoresis es hablar de que en la Trinidad ontológica, entre la misma Trinidad, en la esencia de la Trinidad, hay una inhabitación de cada una de las tres personas en las otras dos. O sea, que el Padre habita en el Hijo y en el Espíritu Santo, y así el Hijo en las otras dos, y así el Espíritu Santo en las otras dos, de manera que hay como un danzar divino. Ese danzar se refiere a ese moverse del Espíritu en el Padre, en el Hijo, y así en cada uno. O sea, a ese movimiento, esa interacción, a esa coinhabitación entre los tres, se le llama la pericoresis. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros somos participantes de esa naturaleza divina en el sentido en que venimos a ser metidos a ese obrar de Dios, a ese danzar de Dios, pero no ontológicamente, sino solamente derivativamente en los aspectos que te he mencionado, y que vamos en proceso a recibir todavía más de esos atributos comunicables, pero solamente hasta un cierto nivel. La Biblia ni siquiera en ninguna parte dice que vamos a ser de la misma naturaleza, por ejemplo, que los ángeles. Ni siquiera eso exacto. dice, ¿verdad? Entonces dice que vamos a ser y seremos siempre seres humanos, pero glorificados a su debido tiempo. O sea que en un tiempo pasado, al tiempo de la justificación, Dios nos libró, nos ha librado ya de la pena y de la paga del pecado. Cuando nos está santificando, nos está librando del poder del pecado en nuestras vidas. Y luego cuando nos glorifique, nos va a redimir de la presencia misma del pecado en nuestros cuerpos físicos. Entonces, a todo ese proceso se le llama ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sí me di a entender? Ujú. Sí, mi Vamos a hermano. ponerlo de la siguiente manera. Atanasio es el que se esgrime como el artífice de la teosis. Él dijo, Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser Dios. Eh, Vamos a parafrasearla como lo haría Jürgen Moltmann. Él dijo, Dios se hizo hombre para quitar de los hombres su complejo de Dios. Bien dicho. Estuvo muy buena esa, mi hermano. Sí, mi hermano, es que en algunos círculos se llega a cometer ese error y yo lo he escuchado cuando dicen, es que nosotros tenemos una chispa divina, pero No, no, no no. tal, Pero no ¿sabes qué, como lo... Melvin? Que es Ok, eso de que somos una chispa divina, eso es una teología pagana. Eso es una, perdón, es una enseñanza pagana, no es una enseñanza cristiana. En ninguna parte de la escritura dice que somos una chispa de Dios. En ninguna parte. Eso es herejía pura. ¿Sabes por qué? claro, Porque mira, decir que somos una chispa de Dios desde ese sentido, en ese tipo de enseñanza y teología, lo que significa es que somos una chispa de un fuego eterno, Ujú. según la filosofía platónica. Entonces, como chispas, cada una de esas chispitas es un alma,
inmaterial que necesitaba bajar a la tierra y recibir un cuerpo. De manera que cuando somos liberados de nuestro cuerpo físico, esa chispita se reintegra al fuego mayor de donde provino. Pero nosotros no creemos en la preexistencia platónica de las almas, sino que la Biblia es muy clara cuando dice que cada uno de nosotros somos creados en el vientre de nuestra madre. Pues tenemos un principio. No somos una chispa que viene de un fuego mayor. Entonces, tampoco somos de la misma naturaleza directa del Padre. Por eso es que a Jesucristo se le llama el unigénito Así de es. Dios. ¿Por qué? O el unigénito hijo. Porque la palabra unigénito significa único engendrado en su género. O sea, nosotros somos engendrados según el Espíritu Santo, pero en nuestro género, no en el género de Jesús. Jesús es un género aparte, es el mismo género de Dios mismo, porque es de la Así es. misma sustancia divina. Nosotros no somos de la misma sustancia divina de Jesús. O sea, tenemos que quitarnos Incluso, ese complejo, como dijo Jürgen Moltmann, tenemos que quitarnos ese incluso, complejo de querer ser dioses, ¿verdad? sí, incluso hay un salmo que dice, me preparaste cuerpo. Ajá. Y Y lo es un repite salmo en hebreos, precioso. ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿Sí quedó claro, Melvin? Sí, mi hermano, gracias por la aclaración, porque es bueno hacerla, mi hermano, porque de alguna manera, pues estas ideas, inocentemente, muchas veces creo yo que es inocentemente, pues las dicen y la persona logra creerse, ¿no? Que algún día seremos Mira, o seremos divinos, cosas así, ¿no? Sí. O sea, es incluso, Hermano peligroso. Melvin, hermano Dígame. Melvin, la única chispita que yo conozco es una novela que salió hace muchos años allá en México. Es la única chispita que yo conozco, ¿verdad? Pero aparte de esa, no. En la Biblia, no. eso toma muchas Eh, variantes. Eso toma muchas variantes, porque incluso Ajá, hoy en día hablan en algunos círculos de que tú tienes un Mesías dentro de ti, de que tú puedes ser tu propio Salvador, de que tú puedes ajá. salvar a los que están a tu alrededor. Y Hay otro que verdaderamente, dice que tú eres una Cristo conciencia, ¿verdad? ah, Señor reprenda al diablo. Eso se oye como la Elizabeth, ¿cómo se llama aquella? La esposa de Dios Miranda, algo así, ¿no? mío, Sí, niño. adelante, hermano William, y con eso vamos avanzando para terminar. Disculpe, ahora que habían sacado el tema, ¿no? De esto de los que dicen de que no, como Cash Luna que decía que si somos hijos de Dios, que somos diositos y todo eso. Ya ven que hay personas que pueden irse, o sea, pues inocentemente, ¿no? Por ejemplo, malentendiendo enseñanzas como cuando Jesús dijo, ¿acaso no dicen las escrituras, vosotros sois dioses y esto, ¿no? ¿Cómo se Ujú. puede explicar de forma amena a una persona que comienza como a irse por este camino? O sea, ¿cómo se le puede enseñar? Bueno, en el contexto es muy claro que no está hablando de que nosotros somos dioses en el sentido ontológico, ni tampoco Jesús se lo estaba diciendo a sus espectadores humanos de aquel entonces en ese sentido. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim, de donde viene esa palabra en griego, ¿verdad? En plural en este caso, digamos la palabra Elohim se utiliza para diferentes tipos de personajes en el Antiguo Testamento. Entonces, uno de esos personajes que recibe esa designación de Elohim son los jueces de Israel, por ejemplo. Entonces, cuando dice ustedes son dioses, entonces, y ustedes les fue dada la palabra, dice, ¿no? Directamente. Entonces, lo que está diciendo en el contexto es que ellos eran los jueces religiosos del pueblo de Israel. Es como decir, ustedes son los jueces, han recibido la palabra de Dios directamente de parte de Dios en las escrituras y no saben aplicarlas para hacer un justo juicio. Es lo que le está queriendo decir, ¿verdad? Usted sabe que nosotros tenemos que aprender a determinar el uso de una palabra, no el significado que me da el diccionario de esa palabra. En la Biblia hay mucha expresión idiomática como esa que nos Ujú. acaba de expresar el pastor Ben, y tenemos que aprender a identificarlas para evitar conclusiones erradas.
Sí, en pocas palabras, William, hay ciertos significados denotativos de una palabra y otros son los significados connotativos. Y Así es. estamos hablando acá de diferentes significados connotativos. El significado denotativo es el significado original, que Elohim se traduce a Dios. Pero los connotativos son los significados alternos que tiene la palabra cuando el contexto cambia. Y aquí es uno de ellos. Por ejemplo, si yo dijera, el pastor Ben está comandando esta reunión. Él es el comandante de esta reunión. Yo no estoy diciendo que él es un comandante con rango militar. Ahí estoy utilizando el significado connotativo de esa palabra. Y así por el estilo. Bien. Bueno, entonces espero que eso haya sido al menos por ahora suficiente, William. Si no, podemos platicarlo por privado, ¿verdad? Por interno, para no extendernos más. ¿Alguna última pregunta, último comentario antes de cerrar? La clase ha estado muy amena, mis hermanos. Gracias a Dios por eso. Se me hace que fue porque el hermano Irak Santiago estaba aquí y todos dijeron, Sí, sí, nos vamos a despertar porque acá está el doctor Irak, al menos para que vea que estamos participando y que estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que sí, que el hermano Irak es un factor importante. Así, ¿Será que él así es es. iluminado? ¿Será que él está revestido de un poder especial del Espíritu? Gracias, hermano No, doctor Irak, gracias, por estar aquí con me he nosotros. gozado mucho, me he gozado mucho. Dios bendiga, amado hermano. Mira que aquí hasta la Cristo conciencia de la diosa Elizabeth, Cristo Elizabeth, todo. Dios reprenda al diablo, dijo, ¿no? Hasta eso. Bueno, pues hoy nos gozamos en Cristo, ¿verdad? Sí que sí. Y pues mis hermanos, me despido entonces, nos despedimos de esta clase. Muchas gracias, hermano Juanyi, por la clase, por la participación. Si Dios permite, vamos a seguir igualmente agradecidos, aún más agradecidos. La próxima quincena, cuando estemos de vuelta a la misma hora, voy a tratar de darles una actualización de lo que es el uso horario, porque al menos aquí en los Estados Unidos ya pronto va a cambiar la hora. Y me parece que para la próxima quincena, cuando nos reunamos, ya va a haber un nuevo horario. Entonces, yo siempre empiezo a las 10 de la mañana. El uso horario que va a cambiar es la correspondencia en cada país. Porque como cambia aquí, va a haber una diferencia de hora con otros países, ¿verdad? Pero vamos a checar eso y vamos a advertirles con tiempo para que estemos. Y de todas maneras, sigan pendientes que yo siempre unas 2, 3 horas antes de la clase voy dando la pauta para que todos estén ahí al pendiente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Bendiciones a todos. Que tengan un magnífico fin de semana. Disfruten mañana en su congregación, ¿verdad? Y alaben al Señor a todo lo que da. Amén. Bendiciones, saludos. Nos vemos de aquí a 15 días. Dios Bendiciones, bendiga. hermanos, bendiciones, profesor. Bendiciones, Bendiciones, gracia y paz. gracia y paz. Así es. Nos vemos.